Hola, muy buenas tardes, noches o días, según la hora en que nos vayan a ver. Bueno, pues yo aquí feliz de estar con la queridísima audiencia de En un 2x3. Y bueno, de lo que les quiero hablar esta semana es sobre el liderazgo de mujeres. Aprovechando que ya tenemos a las dos virtuales contendientes para la candidatura de 2024, Xochitl Gálvez por PRI, PAN, PRD y la doctora Sheinbaum por Morena y sus aliados. Bueno, pues quiero hablar un poquito acerca de liderazgo de mujeres. Poco se ha estudiado sobre estas cuestiones. Casi siempre se habla de liderazgo simplemente porque las mujeres llegan a ocupar ahora puestos importantes, puestos de decisión, pero me parece que es de fundamental interés para la ciudadanía reconocer como rasgos distintos. Entonces, bueno, sobre esto quiero hablarles un poquito el día de hoy. Hay una frase que todo mundo señala hoy y que aplaudimos, me sumo a ello, en términos de que estamos viviendo tiempos de mujeres. Así versa la consigna de quienes aseguran que con la llegada de mujeres a ocupar altos puestos de decisión, tendremos la posibilidad de modificar las formas tradicionales del ejercicio del poder. Nadie puede regatear, en efecto, que estamos ante un avance muy importante en lo que se refiere a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Sin embargo, como lo he mencionado ya en varias ocasiones, incluso en este espacio, yo he señalado que el acceso de las mujeres a posiciones de poder, a posiciones importantes de decisión, no garantiza que adopten un liderazgo diferente al utilizado por los hombres. Seguramente, como todos ya sabemos, pues la contienda de 2024 va a enfrentar a dos mujeres, lo que va a dar por resultado por primera vez en la historia de nuestro país que quien gobierne sea una mujer. Frente a este horizonte, justamente me resulta muy importante identificar el tipo de liderazgo que caracteriza a estas dos adversarias. Por principio, hablaríamos de Xochitl Gálvez, nuestra virtual candidata del Frente Amplio por México, del FAM. Ella aún no ha presentado un equipo de trabajo para que la acompañe. Sin embargo, su campaña ya inició. Solo basta asomarse a los medios corporativos y redes sociales para darse cuenta que ya está en campaña. Desde un principio, la senadora manifestó que su posición política para contender en las elecciones presidenciales en 2024 era resultado de su esfuerzo personal. Esto lo ha repetido en reiteradas ocasiones, ha mencionado esta situación que se debe a su esfuerzo personal. Incluso, bueno, pues hay esta historia de las gelatinas, ¿no? Que desde muy pequeñita ella se abrió camino sola, se abrió camino entre todas las adversidades y demás, hasta lograr lo que ella es. Ella permanentemente habla de este ejercicio individual en solitario y lo demuestra la idea de que aún no configure una campaña, un grupo que le acompañe en su campaña. Ella sigue apareciendo de manera individual en los medios y en las entrevistas y habla de ella, de su carisma, de sus posibilidades personales. Incluso no reconoce ser parte de ningún partido político. Ella, aún cuando representa al PRI, al PAN y al PRD, ella dice que no pertenece a ningún partido político, que no forma parte de ningún equipo, ¿no? Y llama la atención una cuestión, ¿no? El hecho de que hasta el día de hoy ella no ha convocado a quienes contendieron al interior del Frente Amplio por México, aunque se bajaron, aunque no llegaron al momento, digamos, de la decisión final de las encuestas y de votar y todo esto, pero, digamos, estuvo en la contienda,
al principio se bajaron algunos, incluso antes de que iniciara el proceso, muchos que pensaban que el proceso no era claro, no era transparente, y luego quienes quedaron, pues también terminaron bajándose. Pero, ¿qué es lo importante de lo que quiero señalar con esto? Que Xóchitl Gálvez no los ha convocado, no ha convocado a ninguna persona, a ningún político de ese equipo. Les dice que muchas gracias por haber participado, pero no ha convocado, digamos, a la construcción colectiva de un grupo de trabajo. Luego tenemos otro detalle interesante. En una entrevista que le hizo el periodista René Delgado la semana pasada en el programa Entre Dichos de Televisa, el periodista le preguntó a la senadora si ya contaba con un coordinador de campaña, a lo que ella le respondió, todavía no, acaban de... Hizo una pausa y después de una pausa rectificó y dijo, acabo de nombrar a Santiago Krill. Dos signos resultan relevantes del liderazgo de Xóchitl Gálvez. Por un lado, declara que su éxito con la ciudadanía es producto de su trabajo y esfuerzo personales, propios. Pero al mismo tiempo, su narrativa apunta a que hay alguien que está coordinando desde algún lugar sus decisiones, como se deja ver en la entrevista. Por eso es que hablo de esta entrevista. Ustedes la pueden buscar en las redes sociales y encontrarán esta entrevista a la que me refiero. Luego, por su parte, ¿qué sucede con Claudia Sheinbaum? Pues vale la pena señalar que al día siguiente de darse a conocer los resultados de la encuesta de Morena, en la que ella salió triunfadora, inmediatamente ella presentó a su equipo de trabajo. O sea, no dejó pasar ni siquiera 48 horas cuando ella ya estaba presentando a su equipo de trabajo. Y al mismo tiempo estaba señalando y subrayando que el eje de su coordinación de los comités de defensa de la 4T estarían marcados por la unidad y el movimiento. Otra cosa que señaló en su primer discurso, ya como coordinadora o virtual candidata a la presidencia de México, ¿no? Que en realidad es el puesto, es la candidatura, digamos, que logró, aunque se hable de ella de manera eufemística por limitaciones de la ley electoral. Ella hizo pública su política de puertas abiertas. Para nadie es un misterio, para nadie es nada oscuro saber que Marcelo Ebrard pues no quedó conforme con los resultados de la encuesta, que ha acusado de que no se jugaron de manera transparente las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, Claudia Sheinbaum señaló que las puertas estaban abiertas para todo aquel que quisiera sumarse al movimiento, incluido Marcelo Ebrard. Mientras hacía estas declaraciones, ella ya estaba incorporando a su equipo de trabajo colaboradores que habían participado como sus contendientes en la elección interna del partido Guinda y sus aliados. Por un lado, estaba nombrando a Dan Augusto López como su coordinador político, a Ricardo Monreal como el responsable de organización del territorio y a Gerardo Fernández Noroña como coordinador de vocería. Es decir, quienes fueron sus contendientes los convirtió en parte de su equipo de trabajo. Les presento un poco estos signos, estos pequeños detalles de ambas candidatas, aunque el INE no acepte todavía este término, porque me gustaría que ustedes identificaran, digamos, algunas diferencias en términos de liderazgo que ellas postulan en relación con el liderazgo masculino. Es decir, si tratamos de identificar en qué se distancia un liderazgo masculino de un liderazgo de mujeres, podríamos marcar algunas diferencias importantes. En el caso del liderazgo de mujeres, siempre implica la toma de decisiones a partir de la conciliación de la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Es decir, una mujer
Son características, de hecho, no son características que me estoy imaginando o inventando, sino que son características de los liderazgos que están surgiendo, digamos, desde finales del siglo XX, principios del XXI, y que tienen que ver incluso con las formas de organización comunitarias y con un conjunto de cosas bueno, los sociólogos estudian, que los politólogos identificamos y demás. Entonces, digamos, esta primera característica del liderazgo de mujeres implica decidir conciliando la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Es decir, se trata de una especie de liderazgo colegiado, por decirle de alguna manera. Este liderazgo colegiado, en el que la toma de decisiones solo va a tener lugar a partir del consenso y de la deliberación, implica una estructura que se da a partir del acompañamiento. Es decir, nunca va sola una mujer en términos de su liderazgo. Y esto no significa dependencia, sino que ella genera lazos de reconocimiento y de conciliación justamente que le permiten la legitimidad de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, nunca un liderazgo de mujeres se vanagloria de ser resultado de un esfuerzo personal o individual. Siempre se reconoce como resultado de un trabajo colectivo. Una mujer que ejerce realmente liderazgo jamás va a pregonar que su éxito le corresponde solo a ella. Esto responde más bien a una característica de los liderazgos masculinos que siempre terminan silenciando la voz de quienes lo han acompañado y termina señalando que el logro y la meta es de él, ¿no? Es decir, solo se reconocen a ellos mismos. Esa es una característica muy importante del liderazgo masculino, ¿no? El liderazgo de mujeres, en este sentido, siempre va a ser de ida y vuelta. Es decir, se trata de un proceso de reconocimiento mutuo entre las partes. Con estos datos, con estos pequeños signos, les dejo pues la tarea de analizar el tipo de liderazgo que están ejerciendo las dos virtuales candidatas que estarán contendiendo por la presidencia en 2024. Hasta aquí mi comentario y espero encontrarles la próxima semana en un 2x3. Que tengan muy lindo día.